Bueno, volvimos a hacer la reunión porque se escuchaba bastante mal, así que ahí vamos a esperar que se vuelvan a conectar. Eh, Ahí vamos. Se escuchaba con bastante eco. Ahí vamos. Ahí vamos. Gonza, esperando Gonza. Soy yo el problema. ¿Sí? No sé, el ruido, cuando yo no estaba conectado no se oía el ruido, se escucha ahora, qué sé yo, no sé por qué. ¿Y, y auriculares no tenés? Tengo auriculares, Bluetooth, Porque por ahí con eso. probamos. No sé cómo está la batería, pero probamos. Dale, dale. A ver ahí, Ahí te escucho bárbaro. ¿me escuchás mejor? Sí, se fue el ruido. Para mí, no sé Bueno, cómo me escuchás vos. no importa, lo importante es que te escuchen a vos y yo no tengo nada para decir. Ah, Carlos, ¿no? Hablando serio. ¿No me Dale, ¿qué me decís? escuchás? Yo te escucho. Me decías de que le había quedado una duda, ¿cómo era la cosa? A ver. Que estábamos hablando y me parece interesante para compartirlo con los que están conectados acerca eh, de la esencia de lo que se transmite, ¿no? O de lo que intentamos expresar, ¿no? Que muchas veces creo que está bueno poder diferenciar lo que es el conocimiento y la revelación, ¿no? De la persona de Cristo. Me parece Sí, muy interesante entender eh, cuándo se produce la revelación de Cristo a una persona que lo lleva a abandonarlo todo y considerar a Cristo como mayor tesoro de su vida. Eh, que está, cuando esto pasa, la persona está dispuesta a venderlo todo, no a entregarlo todo voluntariamente, ¿no? Mientras tanto, mientras esto no sucede, tal vez la persona se llena de conocimiento, ¿no? Pero ese conocimiento no es un nuevo nacimiento. ¿No? Me parece interesante entender que podemos preguntarle a todo el pueblo cristiano acerca de conocimientos que todos tenemos, pero que esos conocimientos no aseguran ¿no? Una regeneración, ¿no? De nuestra vida. Creo que van por caminos diferentes, ¿no? Y que podemos caer justamente en eso, ¿no? En que un mensaje que se nos ha revelado se termine transformando en una forma, ¿no? Y creo que muchos van a intentar reproducir esa forma, ¿no? Y hasta diría que tal vez se ponga de moda hablar de ciertas cosas, pero eso no contiene la esencia, ¿no? Me parece muy interesante poder diferenciar algo que nos pasó a nosotros, te comparto esta experiencia, hace bastante tiempo atrás, eh, empezamos a hacer un congreso que se llamaba Reformado, ¿no? Y, y Reformado no era volverse a algo nuevo, sino volver a la forma original, ¿no? Al diseño original de Dios para la iglesia. Pero una de las cosas que hablábamos era justamente esto, ¿no? Que lo que se nos había revelado, transmitido sin la esencia de Cristo, se convierta en una nueva forma, pero que no contiene la vida. No sé si me entendés lo que sí, estoy. sí, te entiendo, te entiendo. Me parece Eh, muy bueno y me parece muy interesante que podamos abordar este tema, ¿no? yo, Como en lo que, disparador. sí, en lo que me es personal, en lo que me es personal, yo creo que hay un riesgo que siempre se corre. Digamos que si vos mirás la historia de la iglesia, cada vez que de alguna manera el Espíritu Santo vino a rescatar una verdad de parte de Dios, eh, el riesgo siempre era el mismo. En algunos la verdad era revelada, en otros no. Y también ocurrió que en aquellos a los que se les reveló la verdad,
luego fueron detrás de la verdad y de la revelación en vez de seguir detrás de que revelaba. Ese riesgo Ujú, también lo tenemos nosotros. Es una de mis preocupaciones, es una carga para mí. Porque, porque nosotros podemos pensar que en alguna medida esta revelación que entendemos es por gracia, vuelvo a decir lo que dije al principio, nada se nos ha revelado porque somos mejores que nadie ni porque seamos capaces, aparte de otras personas o más inteligentes. La verdad es que Dios ha tenido misericordia y ha querido hacerlo así. Por lo menos en lo que respecta a mi persona, yo estoy muy convencido de que nada tiene que ver con mi propia capacidad o con un esfuerzo personal o con alguna virtud propia. Simplemente es pura misericordia de Dios. Entonces, ujú, si vos al mirar el cuadro general y al mirar la iglesia de la que soy parte, ujú. yo no sé, nunca sé en qué proceso está el otro. Porque, porque, porque yo no creo que pueda distinguir con tanta claridad, bueno, este tiene revelación, este no la tiene. Puedo ver que en el proceso en el que está quizás no alcanzó algunas cosas, Mm, pero yo no sé en qué proceso está, porque la obra de Dios la hace Dios. Entonces ujú, yo iría con mucho cuidado por ese lado, porque, porque me ha pasado y yo veo diferentes hermanos, diferentes lugares, diferentes congregaciones, y yo me asombro de ver que Dios me permite a veces distinguir que Él está trabajando en alguno, lo notás, lo percibís, en otros de repente no podés verlo, pero quizás hoy no lo ves y Dios está trabajando. Yo miro mi propia vida y veo que, ahora al mirar para atrás, que Dios trabajó conmigo quizás desde mi adolescencia. claro. Y yo no lo podía percibir. Y quizás los que estaban al lado mío tampoco lo podían percibir. Y lo que único que veían era un muchacho lleno de fuerza y de capacidad propia que lo único que quería hacer agradar a Dios, pero lo único que hacía era líos. Pero Dios que ve claro, pero Dios que ve de otra manera y mira de otra forma, Ujú, creo que Él miró diferente. Digamos, yo no me hubiera escogido a mí mismo. Yo no hubiera escogido a Pedro, no hubiera escogido a David, no hubiera escogido a Pablo. Pero Dios ve de otra manera. Entonces yo en eso soy muy cuidadoso, no me atrevo mira, acá tuvimos la experiencia de conocer diferentes jóvenes, grupos de jóvenes, o se formó como un grupo de jóvenes más cercano a nosotros que conocimos y que ujú, conocemos todas. Y la verdad que yo miro con mucha expectativa a esos jóvenes, porque aunque veo que hay cosas en las que me hacen recordar a mi adolescencia y a mi juventud, en ese querer hacer y a veces no siempre hacer a mi forma de entender y comprender la escritura de forma acertada, pero ujú. veo un interés genuino que Dios puso, porque ¿quién es el que produce y el que pone el querer y el hacer? Eso no nace en nosotros. De ninguna manera, cuando hay en nosotros un interés de conformar el corazón de Dios, de servir al Señor, este interés que está adentro de nuestro corazón, que nos tiene mortificados, que es como una cosa que no podés superar, decir, Señor, yo quiero servirte, quiero... Eso no viene de nosotros, eso lo pone Dios. No nace en Adán, de ninguna manera. Entonces, puedo ver que a veces hay muchos hermanos que junto con nosotros están en un proceso. Todos vamos en diferentes etapas en ese proceso hacia la mayor revelación de Cristo. Pero yo creo que Sí. cada uno, y también caminaría con mucho cuidado, eh, porque por la gracia de Dios entiendo que algunas cosas voy comprendiendo, y a veces veo hombres que caminaron muchísimos más años que yo en el Señor, y que parece que no ven de la misma manera, pero han sido hombres íntegros, han sido hombres que han entregado su vida por eso que entendieron y por esta luz que ellos recibieron. Y yo creo que bíblicamente me atrevería a decir que tendría que mirar con mucho respeto a esos hombres, porque han dado mucho más de lo que he dado yo. Quizás no acertaron, quizás no tienen pero la revelación que tienen es a través de la cual vivieron, fueron íntegros, fueron honestos, sirvieron al Señor, entregaron su vida. Entonces yo creo que en eso andaría con mucho cuidado. Yo creo que hoy está de moda esto de la revelación y que me reveló y no me reveló y no se le reveló a él y el otro no. Y yo esas cosas me dan, lo dije el otro día Sí, cuando sí, 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 estábamos, por eso bueno, por acá, porque me parece.
súper interesante, ¿no? Lo dije en este encuentro que estábamos con los otros pastores porque realmente es un riesgo que estamos corriendo. Tenemos el riesgo de cambiar formas y nada más, de cambiar formas de hablar, de cambiar lenguaje y no cambiar Sí, otra cosa. de aprender un lenguaje que no reproduce la esencia, ¿no? Que nos convierte en mejores oradores Claro. o que nos convierte en personas más elocuentes, con un nuevo vocabulario, ¿no? Que parece La, la- reformado. la realidad es que somos parte de una iglesia, somos parte del cuerpo de Mm, Cristo y dice Pablo que este cuerpo tiene una multiforma. Cuando él habla de la mm, multiforma o de la multigracia o de la multiforme gracia de Dios y de todo, cada vez que él usa esa palabra multiforme se refiere a una multiplicidad de colores y formas. Entonces, mm, yo entiendo que de acuerdo a la función que cada miembro cumple en el cuerpo, Dios tiene una forma particular, no tiene la misma forma mi mano y mi antebrazo que el resto, porque esa forma que tiene es la que necesita para cumplir la función que tiene en el cuerpo. Dios asignó a cada miembro en el cuerpo en el lugar que él quiso. Y sí. entonces, de alguna manera, uno va adquiriendo su propia fisonomía, la fisonomía que Dios le va impartiendo para cumplir la función que tiene que cumplir en el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ujú. Y Y, que y de acuerdo, necesitamos que lo cumpla. Esto es importante de entender, ¿no? Que claro, necesitamos que lo cumpla. O claro, sea, y que la palabra dice que es hasta que todo llegue, ¿no? exacto. Entonces muchas veces tenemos la tentación de querer podar nosotros, ¿no? No, Pero claro. la poda es de Dios, ¿no? Mira, te voy a Eh, decir algo muy interesante que el otro día estaba mirando, que me resultó muy coherente con la escritura. En Juan, creo que es Juan 15, si mal no recuerdo, está hablando Jesús de la vid. mm, Y entonces él dice, todo aquel que no lleva fruto, mi padre lo cortará. Y sí, todo aquel que lleva fruto lo va a podar para que lleve. Luego lo habla de que, limpiaremos. ahí está, y habla de que permanece en mí, mis palabras permanecen en él, y llevará mucho fruto. Y yo los escogí a Mm, ustedes, no a ustedes a mí, los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y resulta ser que toda la vida yo entendí que cuando habla ahí que el padre lo va a cortar, es que te va a sacar. mm, Pero si vos mirás y estudiás un poquito más, y la verdad a mí me resulta más coherente con el resto de la escritura y con el resto de ese pasaje, que no hace hincapié en la poda y en la corta, sino en la permanencia, ujú, esa palabra que se tradujo como cortar también tiene una traducción que es levantar. Entonces, la vid, cuando está caída en el suelo, no produce fruto. no, es verdad. La vid tenés que levantarla, airearla para que corra el aire, para que el sol le dé, para que pueda fructificar, tiene que ser aireada. Entonces, lo que está diciendo ahí, y es coherente con toda la escritura, cuando dice que todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, y están en la mano de Mm, mi Padre, y nadie los va a arrebatar de la mano de mi Padre, y nadie los va a arrebatar de mi mano, y todo esto que tiene que ver con que no sería razonable pensar que, digamos, si vos no estás llevando fruto, te saquen. ujú, Lo que dice más adelante es que el que no permanece en mí, a ese sí. Pero si vos claro. permaneces en la vid, lo que el Padre hace es levantarte. Hay muchos hermanos, hoy la iglesia necesita ser más animada que corregida. Mm, Entonces, hay muchos hermanos, yo me encuentro permanentemente con pastores, hermanos, que están desanimados, que están heridos, que están lastimados, quizás por haber recorrido un trecho más en Adán que en Cristo, no lo sé, pero el asunto es que esto ocurre mm, y son hermanos que están en el cuerpo y que están en Cristo. Entonces, me encuentro con que el Padre está restaurando, levantando, poniendo en su lugar, dándole una nueva mirada a cada hermano, a cada hijo. Yo veo ujú. que en nuestro tránsito y en nuestro trato con otros hermanos, Dios nos ha permitido abrir la ventana, mostrarle un panorama a hermanos que venían desanimados, dolidos, extraviados. También, Sí, sí. perdón, también creo que se ha puesto en las personas un peso más pesado que podía llevar, ¿no? Eh, Claro. se ha, se ha instruido en ser cristianos políticamente correctos, ¿no? Y en una forma y en una liturgia de cómo nos debíamos manejar, cómo debíamos hablar.
no producía una transformación, sino que en realidad producía, y lo he experimentado, producía que los hermanos terminaban escondiendo una naturaleza y demostrando otra, ¿no? Pero mientras esto pasaba, Perdón, sí, te escucho, te escucho. vale, mientras eso pasaba, no estaba Cristo siendo formados en ellos, sino que estaban educando a Adán. Claro, sí. Eh, Eh, sí, sí. En realidad, cuando Jesús vino a la tierra, él vino a un pueblo que estaba como estamos nosotros hoy, un pueblo agobiado por la religión, mm, estaba mm, agobiado por el esfuerzo que hacían diariamente por querer alcanzar el favor de Dios. Eh, ujú, los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, que eran la gente que conocía la escritura cabalmente y que era la encargada de transmitirla al pueblo, lo que habían hecho era poner sobre los hombros de las personas unas cargas que ellos ni siquiera estaban dispuestos a tocar con un solo dedo. Eso le dice Jesús a ellos. que ni siquiera ellos llevaban. Claro. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Venid a mí, todos aquellos que estén trabajados y cargados, que en mí van a encontrar descanso. Claro. Lleven el yugo mío, que es fácil, es decir, esa palabra fácil en el original lo que quiere decir es, mi yugo se adapta bien. Jesús era carpintero y los yugos para los bueyes se fabricaban sobre el lomo del buey, con la forma del lomo del buey para que el buey no se lastimara al trabajar. Y entonces Jesús le dijo, vengan a mí y lleven mi yugo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y aprendan de mí, es decir, dejen que mi vida se exprese en ustedes, tomen más de mí, dejen las cargas, porque yo soy manso y humilde de corazón, y entonces ustedes van a encontrar descanso. ¿Qué mansedumbre? ¿Por qué Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón? Porque la mansedumbre, creo que lo hablamos la otra vez, la figura que describe esta palabra que se usa que es traducida como mansedumbre, es la figura de un potrillo que no había sido domado y que estaba con todo su brío y su fuerza y hacía todo lo cuanto se antojaba porque, bueno, tenía todos los bríos de su juventud. Una vez que fue domado, entonces esa es la figura que se usa para describir la mansedumbre. Es un caballo que no ha perdido el brío, que no ha perdido la fuerza, pero que ahora obedece, que ahora es dócil. Entonces Jesús dice, miren, aprendan de mí, déjenme expresar que mi vida se exprese en ustedes, porque yo soy manso y humilde de corazón. Yo obedezco. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Yo no digo nada por mi propia cuenta, sino que aquello que oigo decir a mi Padre, eso digo. Y todo esto trae descanso. Porque cuando vos no sos el que tenés que provocar las obras, sino que vos andás en las obras que Dios ya preparó de antemano para que anduvieses en ellas, y cuando vos entendés que el que produce el querer hacer es Él, mira, no sabes el alivio que causa esto. Claro. Cuando hablamos con los diferentes hermanos, como te decía, con muchos hermanos que Dios nos ha permitido acompañar en un tránsito, abrirles un panorama, mostrarles el Evangelio, no otro Evangelio, sino el Evangelio, que es la persona de Cristo. La Bien. sensación que yo percibo en los hermanos y que creo que muchos de ellos me han dicho después que es así tal cual como yo lo veo, es que es como que hubieran estado abajo del agua aguantando la respiración y de pronto respiran. Entran a una expansión que no conocían. Ellos vivían permanentemente atados en reglas y costumbres y todo, y de pronto se encuentran con la libertad de Dios que los hace libres. Libres de sí mismos, no libres del pecado, libres de sí mismos, porque el pecado somos nosotros. Jesús no me vino a salvar de Roma, me vino a salvar de mí, yo soy el problema. Claro, el problema no es el fruto, el problema es la semilla, Claro, claro, porque yo puedo arrancarle todos los frutos a una planta, pero al tiempo va a volver a dar los mismos frutos. exacto, sí. Si yo quiero que se modifique algo, lo que tengo que hacer es cambiar la semilla, la simiente del Exacto. pecado por una simiente santa, ¿no? Porque es un tema de naturaleza. Tal cual. El Evangelio no es una enseñanza para aprender y aplicar. El Evangelio es una nueva naturaleza que Dios pone en nosotros.
Es Es, que, Cristo vino justamente a hacerme libre de todo lo que le gustaba a mi vieja naturaleza, porque todo lo que le gustaba a mi vieja naturaleza era pecado. Entonces, o sea, y las cosas eh, buenas, y las cosas buenas que le gustaba a tu vieja naturaleza. no hay. No hay nada. No, sí No hay, hay, sí hay. El no hay problema nada no son las bueno. cosas, el problema no son las cosas. Perdóname que te contradiga. No, no te No, contradigo. el problema es la intención. El El problema problema no con la son, intención. claro, no. El problema no son las cosas. El problema es el motor. Claro. Porque si vos observás, por ejemplo, ahora con la pandemia, hay muchísimos actos de nobleza Mm, que, que hacen algunas personas. Son actos buenos. Pablo dice, si yo vendiera todas las cosas, si entregara mi vida para ser quemado, el problema no era lo que, digamos, si vendiera todo mi vida y se lo diera a los pobres, ¿es algo malo eso? No, es algo bueno. A él le serviría, porque si no lo hace por el amor, de claro. nada, de Bueno, nada sirve. en realidad Eso es todo. toda buena obra está manchada por nuestra vieja naturaleza o se termina corrompiendo con la vieja naturaleza, Pasa que ¿no? Pablo dice que todos aquellos que fuimos bautizados, sumergidos en Cristo, hemos crucificado nuestra Mm, carne con nuestras pasiones y deseos. Todas ujú, las pasiones y deseos, los buenos y los malos. claro. Porque el tema es el motor, vuelvo a decir. Porque Pablo dice que ya no importa lo que haces, ya no tiene que ver lo que vos hagas, la circuncisión no tiene nada que ver y la circuncisión tampoco. Esto era una señal externa de mi relación con Dios. O sea, Mm, ya no tiene valor ninguna cosa que yo haga con la idea de conformar a Dios. Lo importante es que es lo que se produce en el obrar que obra a través de la fe, por medio del ujú, amor. ¿Y cuál amor? exacto, ¿De cuál amor estamos hablando? Bueno, del amor de Cristo que me constriñe, exacto. que me empuja, pensando esto, que si Cristo murió, entonces yo me morí. Y si yo morí, ya no vivo más para mí, vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Entonces, los hechos no son los importantes, sino qué es lo que mueve esos hechos. Porque Mm, cuando el Nuevo Testamento habla de buenas obras, nunca habla de obras que fueron inspiradas o impartidas a través de mi propia vida, de mi propia fuerza o mi propia capacidad. Las buenas obras, siempre que habla el Evangelio, el Nuevo Testamento, de buenas obras, son aquellas que produce Dios. Y que fueron predestinados, por lo que fueron tanto, diseñados eh, antes de la fundación del mundo. Son las obras que fueron diseñadas desde antes claro, de la fundación. por lo tanto, todas esas buenas obras lo que hacen es glorificar al Padre. Por eso Sí. dice Mateo, por eso dice Jesús en Mateo, cuando habla de la luz del mundo, y dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Ujú, Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, una luz no se enciende y se pone debajo de una luz, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién, a vuestro Padre que está en el... Gonza, te corto. Por eso también cuando habla y dice, en aquel día vendrán y me dirán en tu nombre, fuera demonio, profetizamos. Podemos agregar, hicimos campaña, evangelizamos, hicimos un montón de cosas, ¿no? Eh, Claro, pusimos instituto bíblico, hicimos una banda de cosas, pero Jesús le dice, yo no los conozco, ¿no? Parte de mí. claro. ¿Por qué? Pero viste que, Porque yo solo conozco lo que hace la voluntad de mi Padre, porque todas esas cosas que hicieron esas personas no provenían de la voluntad del Padre. Dios no había puesto el querer como el hacer. bueno, mirá, hace poquito me preguntaron qué pensaba yo de las campañas evangelísticas, ¿no? No quiero generar ninguna controversia, voy a simplemente decir lo que yo pienso. Yo no las veo, Vamos, se pone yo no las veo. picante, ¿Eh? se pone picante. No quiero generar, no, pero digo, yo no las veo en la Biblia. Mm, Entonces, este hermano me preguntó, ¿y qué de Luis Palau? ¿Y qué de mm, Billy? Y yo, la verdad, que yo celebro que Luis Palau y Billy Graham, por ejemplo, como tantos otros, hayan sido fieles a aquello que Dios les dijo que hicieran. Pero el problema es que nosotros no podemos convertir en un método aquello que mm, Dios le mandó a hacer a estos hombres. ujú, Yo no puedo decir, si Luis Palau hizo, este es el método, y ahora copio lo que hizo Luis Palau. En vez de copiar, o de imitar, mejor dicho,
la fidelidad y la respuesta de Luis Palau hacia Dios, un hombre que respondió con integridad y entregó su vida a aquello que Dios le propuso, y se rindió a Dios para que Dios pudiese hacer a través de él lo que quisiera. Ahora yo, en vez de hacer eso, agarro y digo, hay que hacer campaña. Me pongo a hacer campañas y Dios nunca me pidió que hiciera ninguna. Es como Si Dios un día me dice, mira, Gonzalo, quiero que vayas y lo tengo que hacer. Porque Dios lo preparó. Entonces yo me encuentro ahora en un montón de cosas en mi vida que nunca en la vida planifiqué ni soñé. Pero Dios las tenía preparadas, son obras que Él preparó de antemano. Yo no hago otras, yo camino en las obras que Dios ya preparó. Y si no estaríamos todos haciendo un arca, ¿no? Porque, Claro. porque Dios le mandó a Noé a hacer un arca, estaríamos todos haciendo un arca como una forma para que las personas se arrepientan. Entonces vos decís, ¿quién se llevó la gloria? Dios. Dios se glorificó en la vida de Luis Palau, se glorificó en la vida de Billy Graham, se glorifica en la vida tuya, en la mía y en la de cada uno de los que está escuchando. Si estamos haciendo aquello que Dios nos pidió que hiciese, es tan sencillo como eso. Y el título que recibieron estos hermanos será el mismo que recibamos nosotros si somos fieles. Bien, buen siervo y fiel. Entra, pasa en el gozo de tu Señor. No hay otro título. No hay más fiel y menos fiel. Hay fiel y hay no fiel. Es que, o sea, por eso decimos, seguramente es algo que Dios le pidió específicamente a estas personas. Pero yo creo que nuestro diario vivir, ¿no? Los 7 días, las 24 horas, tiene que ser una campaña evangelística, por decirlo de alguna manera. En todo tiempo, en las pequeñas cosas, que no necesitas que tu congregación planifique un día evangelístico, porque todo el tiempo convivimos junto a personas que necesitan a Cristo. Claro, mirá, la iglesia, nosotros hablamos de desobedecer a Dios y nos referimos a cuando no hacemos aquellas cosas que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Cuando uno habla de desobediencia, siempre en su mente lo primero que se prefigura es que no hacer algo que te mandaron a hacer. Pero la verdad que la iglesia desobedece más a Dios haciendo las cosas que nunca le pidió que hiciera. Tremendo. Desobedecer. Cuando vos haces algo que Dios no te mandó a hacer, también estás desobedeciendo a Dios. Y la iglesia, nosotros, hemos desobedecido más a Dios por hacer aquello que nunca nos pidió que hiciésemos, que por no hacer lo que nos mandó. Entonces, en ese sentido, yo nunca vi a Luis Palau y a Billy Graham predicando que hay que hacer campaña. Lo que predicaban era Cristo. Tal cual. Eso volviendo al inicio es no hacer, ¿no? Una forma, un método de algo que le pidió específicamente Dios a ellos. Claro. ¿No? Porque si digo, cada vez que le tenemos que decir a la gente que se arrepienta, tendríamos que hacer un arca. No es la forma, es la esencia. Claro, yo pienso así, encuentro que en la Escritura Jesús a un ciego le sanó de una manera, a otro ciego le sanó de otra, a otro. Creo que Jesús se esforzó para que nosotros entendiésemos que no es la forma, que es Él. Claro. Que nunca se trató de si había 5 panes o 4 peces, sino que estuvieran en las manos de Jesús. No había una receta, no hay una receta. Digamos, los peces estaban en las manos del chiquilín y no se multiplicaron cuando llegaron a manos de Cristo. Y los mismos panes y los mismos peces, es decir, el tema no estaba ni en los peces, ni en el pan, ni en las manos nuestras, está que todas estas cosas, y todos los recursos estén en Jesús, porque Él es el que produce, sí, el querer y el hacer por su buena voluntad. Es Él solo puede, ¿no? Nosotros de alguna manera colaboramos, ¿no? En la revelación de Cristo, porque es la forma en como la iglesia no es que Cristo se revela, pero digo, porque es el punto donde Él es cabeza, pero a veces yo algo que hace muchos años me pasaba, era que más trabajando con jóvenes, creo que esto sucede más, empezamos a tomar cosas que funcionan en el mundo, las tratamos como de alguna manera santificar para que puedan entrar a la iglesia, ¿no?
Entonces yo decía, si vos agarrás una papa negra y la limpiás, sí, es una papa blanca, pero sigue siendo una papa. Sigue siendo una estrategia del mundo que estamos forzando y metiendo dentro del mundo. Entonces, sobre todo trabajar con los jóvenes, se convertía en una búsqueda de estrategia tras estrategia, ¿no? Y los jóvenes se alimentan más de formas que de Cristo. Bueno, pero lo que ocurre es que cuando nosotros éramos jóvenes estábamos llenos de bríos y yo, por eso te digo, yo cuando veo a un joven que a lo mejor está empleando formas y estrategias, pero hay que aprender yo quiero aprender a mirar de otra manera. Yo quiero aprender a mirar que ese joven, de alguna manera, tiene una inquietud que puso Dios en su corazón. Todavía, entonces yo quiero mirar eso y digo, Señor, obra en este joven, abrirle sus ojos, pero nunca miro a ese muchacho con desdén, como decir, este no entendió nada. Si yo era igual que él, yo necesité que Dios me desgastara tanto, y yo le digo, Señor, trata con este muchacho. Lo miro y digo, uy, si vos supieras todo lo que vas a tener que padecer. Cuanto más capaz es, más lo miro y digo, uy, si vos supieras, pero cuando hablo, mira, la otra vez me tocó hablar con un grupo de jóvenes, que no es muy frecuente que me toque, y yo estaba con mucha inquietud por hablar con estos jóvenes, y en realidad, en vez de decirles, mirá, si tenés un sueño, tenés que soñar en grande, Dios va a cumplir tu sueño, Dios tiene un propósito para tu vida, todas esas cosas, le dije, chicos, ustedes, si Dios pone un sueño en su corazón, y ustedes están dispuestos a padecer por ese sueño, Dios lo va a hacer. Ahora, porque te ponen el ejemplo de José, y te hablan, no, porque José tuvo un sueño. José no tuvo un sueño, José padeció un sueño. Porque Dios puso un sueño en su corazón. Y vos mirá todo lo que tuvo que atravesar José. Ahora, es interesante, si vos mirás a José más de cerca, José tenía a Dios. Dios siempre estuvo con José. Siempre estuvo. Dios tenía a José. Y Dios hizo en José lo que se propuso hacer. Pero José nunca dijo, nunca oró por el sueño, nunca nadie lo animó a perseverar en su sueño. No fue así. Él padeció el sueño. Dios tuvo que trabajar con él para poder cumplir en él el sueño que Dios tenía. Entonces yo digo, si hay jóvenes con inquietud, con deseo de servir, con un fuego prendido adentro, yo no se lo apago. Yo digo, Señor, encaminalo, abrí sus ojos. Porque este joven lleno de brío va a aprender la mansedumbre, va a aprender a ser dócil, va a aprender, Dios lo va a hacer porque es la obra de Dios, Dios lo hace. Dios precisa un joven así, deseoso, lleno de inquietud que Dios puso en su corazón. Ahora, tiene que ser transformado, tiene que ser tratado, tiene que darse cuenta, tiene que pasar por la cruz, tiene que morirse. Pero eso lo hace Dios, no es mi función esa. Mi función es orar por él para que él en ese momento y en ese trámite, en ese proceso, no se desanime. Animarlo, mirarlo y decirle, mirá, Dios va a trabajar contigo, pero es porque Él puso en tu corazón un deseo de servirle y para eso tiene que vaciarte de vos mismo, pero no te preocupes, mantenete ahí, mantenete en el Señor, afirmá tus pies en Él, porque Dios lo va a hacer, Dios te va a vaciar y Dios va a lograr con vos lo que Él se propuso hacer. Entonces, los jóvenes llenos de inquietudes no me desesperan. Me dice que se corta, no sé si te corto los auriculares, porque se corta todo. Los estaba cargando porque se estaban haciendo. Voy a probar, a ver. Dale. Voy a cargar un poquito. Perdón. Perdón. Me dice que se cortaba todo lo que decía, por eso. Ah, qué lástima. Bueno, ya no lo puedo repetir porque no sé ni lo que dije. No. Perdón. No, ¿viste? Algo que es muy interesante y que no sé si a vos te lo han preguntado mucho, pero a mí me lo han preguntado. ¿Cuánto dura el proceso de Dios, no? Y el proceso de Dios es continuo, ¿no? No te escuché, perdón, me perdió. ¿Qué decías? Que me han preguntado, seguramente a vos también, ¿cuánto duran los procesos de Dios? No, ¿cuánto duran los procesos de Dios toda la vida? Toda la vida, ¿no? O sea, me encanta
lo que nombraste recién, que es algo que tenemos que entender cuando bueno, se le revela a Cristo a Saulo y todo lo que vos contabas, y Dios le habla a Ananías, ¿no? Y le dice, andá y orá, dice, porque este va a ser instrumento para hablarle de mí a los gentiles, y yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre, ¿no? O sea, no dice, ¿cuántas veces vemos gente que va a que recibir la oración, que Dios lo levante, que Dios haga cosas, tremendo? Pero en realidad Dios dice cuánto, como decías vos, cuánto le es necesario padecer, ¿no? Por alcanzar el sueño que yo tengo para él, Ya, ¿no? hay un hermano que dice que Dios hizo todo de la nada. Y para Mm. poder hacer algo con nosotros, primero tiene que reducirnos a nada. Y eso me parece que es fundamental, que un joven lo pueda visualizar. Es difícil porque el joven está lleno de ideas, de bríos y todo eso. Y eso lo puso Dios en su corazón. Yo no puedo de ninguna manera matar eso que Dios pone dentro del corazón de un joven. Pero lo que yo quisiera, si hay algún joven escuchando, o si tengo oportunidad de hablar con los jóvenes, es decirle, mirá, no te desanimes, vos estás dispuesto a pagar el precio por esto que vos, por este deseo que hay en tu corazón que lo puso Dios. Y si el joven me dice, sí, yo estoy dispuesto, mirá, Dios va a tratar contigo, porque Dios tiene que Mm. vaciarte de vos, tiene que vaciarte de vos mismo. El muchacho muchas veces no lo entiende, pero cuando empieza a ser procesado, él se acuerda. Muchas veces me ha tocado conversar con algunos jóvenes que me dicen, dices, y digo, ¿cómo vas vos? Y estoy viendo ahí, no entiendo nada, no sé lo que me pasa. Bueno, vas bien, entonces vas bien. Viste, estás perdiendo el control. Afirmate en el Señor, esperalo al Señor, porque el Señor está trabajando en vos. Él tiene que vaciarte de vos mismo, no puede hacer nada con Gonzalo. Pero una vez que No. Gonzalo se rinda, él va a poder expresarse con libertad en tu vida y todo el fruto va a ser para la gloria de Dios. Ujú. Entonces, está bueno tener esta mirada. A mí me ha hecho mucho bien mirar así a los demás. A veces hay hermanos jóvenes y no tan jóvenes que parecen que no comprender Mm. y uno parece que como que se desgasta en tratar de explicar y que el otro vea, pero el otro no ve. Y la verdad que yo tengo que aprender a que la obra de Dios es de Dios y que cada oveja es de Dios y que a mí me toca amar, servir, cuidar, me toca exhortar, me toca abrirle la ventana al otro para que pueda mirar, me toca de alguna manera decirle, mira, hermano, no lo ves ahora, pero ya lo vas a ver. Y al que te dice, no, yo sí lo estoy viendo, y vos te das cuenta que no, Claro, porque este, ya sí te está diciendo. sí, y yo no le puedo decir, no, vos no ves nada, no. Yo tengo que amarlo, tengo que soportarlo con paciencia, como hicieron conmigo. Y tengo que clamar Mm. al Señor y decir, Señor, abrí los ojos, poner dentro de este muchacho, de esta chica, poner dentro de este hermano un espíritu, renovar su espíritu y abrir sus ojos para que te vea. ¿Viste? Porque si no lo hace Dios, por más que yo. Mira, a veces hay cosas que enseñamos que, que conllevan cierto riesgo. ¿Qué es Mm. este? Si vos enseñás conforme a la escritura algunas cosas, probablemente la persona que estaba actuando, haciendo determinadas cosas porque sentía culpa, y vos le decís, no, mirá, no se trata de culpa, y le quitas el sentimiento de culpa, la dejas en libertad, probablemente esa persona nunca más haga lo que estaba haciendo. Y vos decís, pero estaba mejor antes, porque antes por lo menos lo hacía. Ujú. Ahora, pero en realidad no era cierto, o sea, lo que estaba haciendo lo hacía porque sentía culpa, no era porque trataba de la vida de Cristo. Para limpiar sus ¿Entendés? culpas. Claro, entonces, a veces nosotros hemos predicado acá y yo hablaba con mi esposa y digo, bueno, la verdad que capaz que nos quedamos, después de hablar esto, capaz que te quedás solo. El otro día hablaba con los hermanos, tuvimos la reunión y yo les exhortaba porque digo, es un riesgo que corremos cuando Dios nos pone en libertad de la estructura que tuvimos atados tanto tiempo, de la religiosidad, todo eso. Uno se siente libre y antes no faltaba un domingo porque si no el pastor lo rezongaba, no faltaba un Claro, miércoles porque si no sentía culpa y yo no la bendecía. Iba todos los días de la semana a limpiar el piso en la iglesia porque, por ejemplo, por decir algo, porque si no, Dios no la... Y ahora que está libre, ya no se reúne más con nadie. Porque en lugar de usar la libertad para ir al Señor, usamos la libertad para correr hacia nosotros mismos. Ahora, eso es muy triste, pero esa es la realidad del corazón.
Sí. Bueno, ahí se ve la Entonces realidad. entonces La realidad, yo sí, prefiero, obvio. Sí, porque prefiero, ahí hay posibilidad de arrepentimiento. claro, yo prefiero esa realidad que es que marca una verdad y por la cual yo puedo llorar y puedo entristecerme y puedo decir, Señor, pero me da la oportunidad de amar al otro, de esperarlo y de orar por él, y lo que tengo es genuino. Capaz que no tengo nada. Bueno, pero eso es lo que había antes también. No Eso había es lo que había. nada. Y lo que Claro, siempre hubo. claro, Ahora se ve lo que siempre hubo, exacto. en realidad. Pero, Eso es lo pero que... no nos sirve de nada tener gente con temor. A mí cuando alguien venía y me decía, no sé, le tengo temor al pastor, o tengo temor de esto, o tengo temor que Dios me maldiga, porque Claro, no me congrego, porque a mí me desesperaba, porque digo, Dios nos dio libertad en Cristo, ¿no? Pero no libertinaje. Entonces, es importante lo que vos decís, que realmente tengamos, o sea, algo que he escuchado es a mí lo he escuchado y a nivel pastoral decía, a mí no importa, yo quiero ver a la gente, me importa lo que se ve, ¿no? O a mí mismo me han dicho, a mí sentate y poneme una sonrisa, para que yo me sienta bien con lo que estoy predicando, ¿ves? Entonces, ahora no importaba lo que pasaba dentro mío o qué realidad había dentro mío. Y la, eso la- es mucho más dañino que que tener una, un diagnóstico certero de lo que realmente hay la- en la persona, y ahí podemos trabajar, ¿no? Es como, la realidad, y volviendo al principio para tratar de unir un poco lo que estábamos conversando, es que eh, lo que ocurre cuando una persona se comporta así es que no vio el tesoro. Yo tengo una mirada particular acerca de la parábola del tesoro, porque por lo menos yo toda la vida escuché que el hombre este encontró el tesoro en el campo y, digamos, especuló, ¿no? Que el tesoro valía más que todo lo que tenía. Entonces digamos, siempre hemos escuchado, yo al menos escuché muchas veces de que había sido un hombre inteligente, digamos, sacó las cuentas y dijo, no, me quedo con el tesoro, que es mejor que todo lo que yo tengo, vendo todo y me compro el campo y todo lo demás. Pero la realidad que yo percibo en esta parábola es que antes de que el hombre se apoderara del tesoro, el tesoro se apoderó del hombre. sí. Porque Se si vos, enamoró del, ¿eh? o sea, hubo un amor por el tesoro que no le hizo sacar cuenta, Yo te quiso diría menospreciar. que, yo te diría que, yo te diría que más que un amor, porque un amor partiría del hombre hacia el tesoro. Mm, Yo creo que sí, lo que sí. el tesoro causó en él fue una obsesión, Mm, porque por la actitud que mm, tuvo, o sea, el hombre no podía parar de pensar en el tesoro, no calculó, no pensó, no sacó cuentas, dijo, tengo que tener el tesoro, después que vio el tesoro quedó atrapado por el tesoro se apoderó de él. Es decir, ujú. y yo observo que cuando una persona, bueno, tiene tantas cosas entre medio y tantas ocupaciones que no sé, todavía el Señor no es su Señor. No se ha visto atrapado por el tesoro, porque cuando la belleza del tesoro te atrapa, nada más importa que estar con el Señor, que ocupar el tiempo, que la mente. Pablo dice ahí en ese pasaje en Filipenses 2:12 que dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Él dice, esa palabra ocupados es una palabra que quiere decir anden todo alrededor de. Es decir, Pablo dice, ustedes vivan alrededor, toda su vida, todos sus intereses, vivan alrededor de esto que tienen, de la salvación que Dios les ha dado, de la persona de Cristo. Toda su vida desarrollenla en torno a lo que pertenece a la persona de Jesús y lo que tiene que ver con la salvación. Porque esta es la vida y porque Dios produce en ustedes todo esto, produce así el querer como el hacer. Entonces, Ujú. eh, cuando vos observás así, bueno, el diagnóstico es, bueno, todavía no le ha visto o no le ha visto en la plenitud que debiera haberle visto. Pero, como decíamos al principio, yo no sé el proceso de Dios con él en su corazón cuál es. Entonces, mi obligación y mi deseo es que él lo pueda ver. Así que yo oro así, Señora, abrí sus ojos, que te Claro. pueda ver, que sea atrapado por ti, que sea encontrado por ti. Porque Es nunca que fuimos si, nosotros los que encontramos a Dios, sino que fue siempre Él el que nos encontró a nosotros. pero digo, si eso pasa, si, ¿no?
si es atrapado, como decimos, por el tesoro, todo lo demás, ¿no? Viene solo, o sea, no es algo que Claro, vos claro. necesitas imponerle, sino que No, justamente creo que ese es nuestro trabajo, acompañar a personas que han sido atrapadas por el tesoro, ¿no? Para sí, que sí, haya un mayor conocimiento de lo que les fue, de lo que adquirieron, ¿no? O sea, sí, de lo que sí, exacto. recibieron. Pero no podemos, hay veces que nos encontramos, o por lo menos nos sucede a nosotros, eh, intentando que la gente se enamore del tesoro o que sea atrapada por el tesoro, ¿no? Y, y vos ves que, que Cristo compite con un montón de actividades, con un montón de deseos, con un Mm, montón de cosas aún sin resolver. Entonces, no sé, la única forma es que, ¿no?, haya un encuentro, que sean atrapados por Cristo, que realmente Cristo ocupe el lugar que tiene que ocupar. Hasta que eso no pase, ¿no? Es un proceso que bueno, a veces se hace extenso, ¿no? mirá, Y por ahí, y a uno le cuesta justamente lo que decís vos, ¿no? sí. Ver y esperar ese proceso. Pero en ese proceso de espera también somos transformados nosotros. Dios va orando en Eh, nosotros también. Porque yo también me tengo que seguir poniendo en la cruz cada día. ¿Viste? obvio, Entonces, obvio. mirá, una vez me contaron lo que ocurre cuando van a hacer un pollito, por ejemplo, ¿no? Y en una granja había un pollito que le estaba dando mucho trabajo romper el cascarón del huevo para salir a nacer. Y entonces el granjero le dio pena y le abrió el cascarón para que él pudiese salir más rápido. Y ese pollito a los pocos días se murió. Y él, averiguando, el veterinario le explicaba que en el proceso de romper el cascarón, el pollito termina de fortalecer sus alas, todo su organismo se termina de preparar para la vida. Claro, Y nosotros muchas veces queremos ayudar a algunos a nacer. Y son toda la vida después personas que no, porque hay un proceso que tiene que pasar Dios con la persona. Entonces, tal cual. nosotros estamos ahí como el granjero y esperando que nazca y esperando que nazca y orando y diciendo, Señor, pero no podemos romper el cascarón, no podemos romper el cascarón, No. ¿viste? Es que yo siempre digo que nosotros no podemos crucificar a nadie, ¿no? No, Nosotros tampoco. es la persona que voluntariamente, ¿no? Asume esa cruz y es crucificado juntamente con Cristo, ¿no? Entonces, porque si no, después vienen a decirme, bueno, volví a crucificarme, ¿no? Como que hay una dependencia, no pastoral, digamos de alguna manera, en que nosotros resolvamos cosas que son parte del proceso de Dios, Lo que pasa es ¿no? que como hablábamos el otro día, creo que el lunes, una de las cosas que creo que Alberto dijo, llegamos a este punto donde estamos hoy parados con un montón de conflictos generados por el evangelicalismo, dijera Tozer, o por la religiosidad. Tenemos un montón de cosas mal aprendidas y de construir todo eso es difícil. Necesitamos que el Señor nos ayude, nos dé gracia, nos haga entender. Porque claro, si nosotros comprendiésemos del inicio que la vida cristiana empieza en la cruz, Claro. pero ahora tenés que explicárselo a un montón de gente que nunca le hablaron de la cruz. Nunca le dijeron que tenía que morirse. Y ahora dice, pero ¿cómo? Y a mí nunca me dijeron que yo me tenía que morir. A mí me dijeron que Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Y justamente la vida que... Entonces, explicar todo esto permanentemente parece reiterativo. A veces yo hago chistes porque es verdad, yo no hablo nunca ninguna cosa nueva. Siempre estoy diciendo las mismas cosas, claro. Los que me escuchan siempre se aburren. Pero, Pasa. A claro, mí también. porque no hay cosas nuevas para decir y porque además estamos en un proceso en el que hoy es importante, tenemos que hablar de esto es lo que tenemos que hablar. Eh, hemos predicado el Evangelio a la medias, hemos dicho que Jesús vino a morir por ti y es verdad, pero lo que nunca dijimos fue que en esa cruz que murió Jesús también morí yo. Y Claro. si yo no entiendo que me morí en la cruz, entonces no, viste, Se nunca predica, sucedió. se predica mucho la parte sustitutiva, ¿no? Donde Cristo murió por mí, pero no la parte de la experiencia, donde así como la experiencia de Adán fue mi experiencia, la experiencia con Cristo, o sea, también es mi experiencia y que yo necesito estar crucificado juntamente con Él. Y algo que me hablaba la otra vez una persona, me decía, ¿y qué hago con todo lo que hice hasta acá, no? O sea,
Sí, porque yo, o sea, una persona de muchos años en el Evangelio, había hecho un montón de cosas y me decía, ¿qué hago con esto hasta acá? O sea, no valió de nada, no. O sea, no es que no valió, sino que tiene que ver con justamente con el proceso y la revelación. Eh, La escritura nos ayuda en todas las cosas porque todas las cosas están escritas por algo. Ujú. Qué hago con esto hasta acá? Y lo mismo que hizo Pablo. Todas las cosas, cuanto era para mí ganancia, hoy es estiércol, dice Pablo, para mí. Con tal de conocer a Cristo. O sea, ¿qué importa lo que pasó? Hoy estoy conociendo a Cristo, que nunca lo vi en mi vida. Cuando lo veo digo, ay Señor, ¿por qué no lo vi antes? Pero bueno, lo veo hoy y mañana lo veo un También poquito más. todo lo que pasó te trajo a este punto. O sea, ¿no? En alguna medida Dios, a pesar de mí, me trajo hacia su persona. Que Exacto. es maravilloso, porque imagínate que todo lo que yo luché oponiéndome a Dios y Dios igual me trajo. Y sí, pero todo lo que vivimos nos trajo al punto, ¿no? Donde nos encontramos con la cruz. Pero aparte todo O lo que sea, hicimos hasta ahora no tuvo valor ninguno, porque lo hicimos nosotros. Y lo único que tiene valor es lo que hace Cristo. O sea, eh, no sé, es rara esa pregunta, pero sí, pero lo entiendo, está bien. pero pasa pasa todo este conflicto, ¿no? Cuando lo tratamos de analizar y razonar. Eh, pero creo que lo más difícil, como decíamos al principio, es cuando Dios tiene que destruir, derrumbar, ¿no? Todo el cimiento que se puso mal y que no fue Cristo, pero no podemos avanzar. Nadie prudente y coherente edifica sobre un cimiento torcido. Entonces necesitamos que Dios justamente quite todo eso. Y a veces cuesta cuando estuvo tan edificado, cuando lo creímos Sí, tan de corazón, cuando lo tomamos como una realidad, ¿no? Cuando vemos que hemos tomado cosas que nunca estuvieron en la palabra, ¿no? Y que se nos fueron enseñadas como verdades bíblicas, y caminamos durante mucho tiempo hacia un rumbo, ¿no? Y por eso hoy, como decías vos, la iglesia tiene tantos conflictos externos, ¿no? No puede estar exponiendo la luz porque todavía está resolviendo situaciones, ¿no? Pero digo, qué importante entender que cueste lo que cueste, tenemos que volver al lugar donde se torció, ¿no? Cueste lo que cueste, tenemos que volver al inicio donde sucedió que empezamos a caminar torcido, ¿no? Y yo siempre digo, viste que dice, volver a la senda, ¿no? Para que lo que está torcido se enderece. No es torcer la senda para que lo que estaba torcido siga torcido, ¿no? En realidad lo que sí, se tiene que empezar es lo que estaba caminando torcido y creo que en eso estamos siendo procesados por Dios, ¿no? sí. Ese es el punto clave. A mí lo que más me anima de todo esto que vos decís es que solamente lo puede hacer el Señor. No depende de algo que yo tenga que hacer. Es decir, mi única condición, mi único trabajo en todo esto es rendirme para que Él lo haga. Exacto. Cada cosa que en algún punto dependa en algo de mí, va a fracasar. En ese punto que depende de mí, va a fracasar. Entonces para mí ha sido un gran descanso entender que aún todo esto que vos que expusiste, que es una realidad y todo lo demás, Él lo va a hacer. Él lo está haciendo. Es, Es la obra de Dios. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. A nosotros nos toca rendirnos, nos toca decir, Señor, hacelo conmigo. Yo acá estoy. Y, es que, pero no, es que no, no, justamente el tiempo que lo dejemos hacer nosotros y lo haga Él. Justamente, ¿no? Creo que sí, es eso. sí. Me parece que por ahí va la cosa. Eh, Dios lo va a hacer porque todo aquello que Él se propuso hacer, lo va a cumplir. Y, y mi gran contribución es no ponerme a lo que Dios hace, queriendo hacer yo cosas para Dios. Mi gran contribución es rendirme, dejar que lo haga Él. Poner a Gonzalo en la cruz cada día, menguar para que Él crezca, eh, y dejar que Él me vacíe de mí mismo para que se pueda expresar Él. No hay otra cosa. Entonces después vos vas a descubrir que Él te puso para que lleve mucho fruto y tu fruto permanezca.
y va apareciendo la vida de Cristo y van dándose aquellas obras que Dios preparó de antemano, de pronto te encontrás caminando en ellas y decís, pero ¿cómo llegué acá? Y cómo fue que hice? ¿Y cómo fue que...? La verdad, a veces a veces me dicen, no, porque esto que vos hiciste, la verdad yo no hice nada. No, sí, sí, no, que de verdad que no hice nada. No, yo sé que no hice nada. Todo esto lo ha hecho Dios. Yo solamente estoy acompañando al Señor en lo que Él va haciendo en tu vida. Soy 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 el privilegiado de poder mirar en primera fila lo que Dios está haciendo en vos, pero la verdad que yo no hice nada. Es verdad. Todo lo ha hecho el Señor. Y eso es una garantía y es una tranquilidad y un descanso. Es un descanso. No sé cómo Es explicarlo de que mejor manera. ese creo que, yo pienso que ese es el privilegio que tenemos, ¿no? De ver cuando una persona se encuentra con ese tesoro y realmente es transformado, ¿no? La Sí, obra preciosa de la cruz en una persona, eh, y que tantas veces se tomó como una pérdida, ¿no? Ir a la cruz y en realidad es el mayor triunfo que podemos tener. Eh, Creo que ese es el privilegio que tenemos de poder eso. Y si eso se produce, ¿no? Algo que se ha evitado durante tanto tiempo, ¿no? Se ha escondido durante tanto tiempo por temor a que la persona salga corriendo, ¿no? Eh, Creo que si eso transmitimos y lo expresamos con nuestra propia vida, creo que después va sobre ruedas, ¿no? Si una persona entiende y se dispone a ir a la cruz y se encuentra con la parte de la experiencia de ser crucificado con Cristo, después el proceso y todo lo que tiene que hacer, no necesitamos decirle no hagas esto, no hagas lo otro, andá y perdoná, ¿no? No estés enojado o lo que tengamos, porque la vida se expresa claro. y empieza a dar esos frutos y empieza a hacer esas obras que estaban planificadas para que Dios sea glorificado. Y es todo mucho más fácil, ¿no? Justamente creo que ahí viene lo que vos decís, que ese yugo es ligero, liviano y fácil, ¿no? Cuando está la esencia. Ahora, cuando forzamos a una persona en su naturaleza o en su carne, cuando forzamos a querer que haga, ¿no? O nosotros mismos nos forzamos a nosotros, nos esforzamos por hacer todo esto sin haber pasado por la cruz, creo que es algo imposible, ¿no? Nos lleva a un fracaso crónico, eh, a tal vez enojarnos con Dios, enojarnos con todo el mundo, pensando que Dios nos está pidiendo algo imposible, y lo que en realidad pasa es que no lo podemos, se vuelve imposible si no pasamos por la cruz, ¿no? Sí, Todo lo que era un peso eh, que los fariseos ponían por las personas, ¿no? Cuando vino Cristo, lo que era un esfuerzo terminó siendo un fruto, ¿no? Una expresión de la vida. claro, es Eh, verdad. o sea, No, todo pero era un esfuerzo tratar de cumplir reglas a las cuales nunca llegaban, ¿no? O que las cumplían sin un cambio espiritual interno, porque el espíritu estaba muerto. Eh, Todo lo que era un esfuerzo y un trabajo que demandaba, no sé, todo, y que no tenía resultados, empezó a ser un fruto, ¿no? El fruto de tener a Cristo en mi vida, ¿no? claro, Creo que por eso después dice, todos los mandamientos se resumen en uno, ¿no? Amá a tu Dios, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Amá a Dios como merece ser amado y a tu prójimo como a ti mismo. Algo que era imposible si no provenía del Espíritu, ¿no? Porque nuestra sí, carne no ama a Dios, no se sujeta a Dios, no obedece a Dios, es imposible. Entonces, si no hay esa transformación, ese cambio de la carne al espíritu, vos le vas a hablar a una persona, yo le puedo hablar 100 años a un limonero para que dé naranja y va a seguir dando limones. O sea, no, sí. no, No, es un tema de naturaleza, sin duda. Nosotros hemos estado muchos años tratando de educar religiosamente a Abraham para que se comporte bien
pero eso no se puede, digamos, no se puede. Por eso dice Pablo en Colosenses, bueno, no se trata de que no gustes, no toques, porque esto no tiene ningún apetito, aunque parece que da cierta reputación de culto voluntario y de duro trato con el cuerpo, en realidad no tiene ninguna fuerza contra los apetitos de la carne, porque es carne. Soy yo queriendo que Gonzalo se porte bien, no funciona. Pero dice ahí en Corintios que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos vivifica. Eso quiere decir que pone la vida de Cristo adentro nuestro y que luego la sostiene. Entonces, nosotros no tenemos un nuevo inicio, no es que nuestra vida reinicia al nacer de nuevo en una vida de Gonzalo mejorada, es otra No, vida, es la vida de Cristo. La vida de Cristo produce todo el fruto de Cristo. Cuando Pablo habla en Gálatas, haciendo mención del fruto del Espíritu, no de los frutos del Espíritu, sino del fruto del Espíritu, él lo que hace es dar la biografía de Jesús en la versión más corta. De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo esto habla de Jesús. Está describiendo a Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, en la medida que Cristo va se va expresando en mi vida, yo voy a expresar estos frutos. Voy a expresar amor, gozo, paz. No es cierto que yo pueda haber crecido un poquito más en amor, pero en paciencia me falta. Eso te iba a decir. Algunos dicen, yo tengo este fruto, No, eso tiene que ver con el carácter, ¿no? No es cierto. En realidad, el fruto es un solo fruto que crece de forma armónica y sincrónica. Si tengo amor, la misma medida de amor que tengo, la que tengo de paciencia, de templanza, porque es una persona, es la persona de Cristo en mí. Entonces, Dios va procesando nuestra vida a partir de un nuevo nacimiento, porque Pablo dice, bueno, ustedes habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es mi condición. Ahora, hacer morir, pues, en vosotros todo lo que... O sea, para poder hacer morir todo aquello, tengo que haber muerto primero. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo pasé por la cruz, que ya Gonzalo no está al gobierno, que Gonzalo se rindió, que Gonzalo está clavado en la cruz, entonces la vida de Cristo en mí y el proceso del Espíritu Santo en mi vida, el proceso de santificación, el proceso de limpieza y de conformación de la imagen de Cristo en mi vida, hace que yo pueda ir haciendo morir, tengo la capacidad en Cristo de hacer morir en mi propia vida todo aquello que pertenece a la vida de la carne, a la vida bios, a la vida psique, a la vida de Adán, ¿no? Exacto. Es que si no pasé por la cruz no hay lugar a donde ir. O sea, no hay una nueva condición, ¿no? No hay. O sea, sigo muerto en el espíritu y no hay nada que pueda hacer. Si no paso por la cruz no hay lugar donde yo pueda ir, no hay nueva forma, no hay nada. O sea, sigo mi vieja. Aunque yo aprenda, ¿no? Aunque yo aprenda toda la liturgia, aunque sea adoctrinado, aunque me porte bien, ¿no? Mi condición sigue siendo la misma, ¿no? Y eso... Sí, claro. Es un tema de naturaleza. Es como yo te contaba a través del papá que le regaló al niño el chanchito, el mini pig. Y el niño lo bañó, lo perfumó, le puso talquite, le puso un moño y lo tenía dentro de la casa. Pero un día llovió, se hizo barro y el chanchito cuando encontró una rendija se corrió para el barro y se tiró en el barro. Y el niño lo trajo para dentro de la casa, chancho malo, y lo bañó de vuelta, lo perfumó, le puso el moño y el chancho se tiró de vuelta en el barro. Y el niño fue llorando con el papá y le dice, papá, ¿por qué hace esto? Porque es un chancho, dijo. Esa es naturaleza. Y Spurgeon decía que tanto un chancho como una oveja, los dos pueden caer en un charco de barro, pero solo el chancho va a estar cómodo en el barro. Claro. Y es porque es un tema de naturaleza, no es un tema de lo que aprendí y aplico. Es un tema de naturaleza. La naturaleza de Cristo en mí ama todo lo que Dios ama y aborrece todo lo que Dios aborrece. La santidad no es una lista de cosas que hago y otra que no hago. La santidad es vivir a Cristo. Porque Cristo es santo. Si yo vivo a Cristo, soy santo. Y si no vivo a Cristo, no soy santo por más que cumplan todo un montón de reglas y normas. Exacto. Es bueno lo que decís porque lo que cambió, porque si bien nosotros ahora estamos en Cristo y seguimos deslizándonos y seguimos pecando, pero lo que cambió en nosotros es la relación, ¿no? Antes producía la relación con el pecado. Digo, antes el pecado producía un disfrute y ahora produce arrepentimiento, ¿no? Es un estado, mirá. Primera de Pedro, dice Pedro que Dios nos eligió según la presencia, ¿no? En el espíritu, qué sé yo,
para obedecer, dice la Reina Valera. Pero en el Mm, original dice para obediencia. mm, Y la diferencia es sustancial, es decir, un verbo denota acciones puntuales. Un sustantivo denota un estado. Dios ujú, me sacó de un estado donde lo natural para mí era desobedecer a Dios, aunque pudiese cometer algún acto puntual de obediencia. Mi estado mm. natural era de la desobediencia. Para mí era imposible obedecer a Dios. Me puso en un estado de obediencia, en donde lo natural para mí es amar todo aquello que Dios ama y aborrecer todo lo que Dios aborrece, aunque a veces puntualmente pueda cometer algún acto de desobediencia. Pero mi estado Claro. natural es la obediencia. Yo amo todo lo que Dios ama y aborrezco todo lo que Dios aborrece. Cristo en mí provoca eso. Es un buen parámetro, ¿no? Para mirar, para analizar en nosotros qué se reproduce más, ¿no? Es como, eh, es, ¿no? O sea, como vos lo estás planteando, eh, o como lo estás expresando, está bueno porque creo que nos sirve para decir qué se reproduce más en mí, ¿no? Es como decir, nos posibilita hacer un análisis, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Jesús dice, allí donde está el tesoro de ustedes es donde va a estar tu corazón. O sea, ¿qué es lo que yo amo más? Pero eso, yo creo que cada uno está bueno que se deje revisar por el Espíritu Santo. A mí me hace bien cuando el Señor me tira de las orejas. Yo tengo que ver de qué es lo que hablo todo el día, qué es lo que ocupa mi tiempo todo el día, qué es lo que me ocupa el espacio de mi mente, mis quehaceres, mis preocupaciones, ¿dónde están? Mm, Si están en mis cosas y por allá las cansadas me acuerdo del Señor, ¿cuál es mi tesoro? claro. Aquello que más me interesa y que más captura mi interés es mi tesoro. Esa es la realidad. Si yo tengo que ir a reconocer delante de Dios. ¿Sabes qué? La palabra confesar quiere decir lo mismo. Es decir, yo tengo que confesar a Dios mi pecado. Dios ya sabe, pero yo tengo que decirle, Señor, tenés razón. Es como vos decís. Yo soy el que estoy equivocado, yo soy el que atrapa mi atención, dame hambre y sed de ti. Mirá, por eso vuelvo a decir, los procesos de Dios con cada uno de los hermanos, yo no los conozco, entonces yo puedo ver alguno y puedo decir, cuánto me gustaría que pudiera ver que está atrapado en tal o cual cosa, pero no lo ve, y como no lo ve, yo no le puedo yo tengo, es una oveja del Señor, esa persona pertenece a Cristo. Mi deber es amar, servir, cuidar y iluminar. Entonces, mi oración por ese hermano y mi desespero me tiene que llevar a los pies del Señor para llorar por él y decir, Señor, que te pueda ver. Porque si Él te ve, ya no es un tema a tratar tal cosa, tal otra. Si Él ve al Señor, toda su vida se llena de luz, se ilumina. Una cosa de la que tenemos que cuidarnos es de la luz en este sentido. Si nuestra luz está afuera, es como si tuviésemos una linterna, entonces uno ilumina y ve los defectos de todo el mundo, pero no se ve a sí mismo. Y la luz tiene que meterse adentro, en algún punto de mi vida, para que yo me pueda ver a mí, para que pueda ver todo el problema, todo lo que yo estoy en falta con el Señor, para que vea lo que me falta a mí. Isaías, si vos te fijás, los primeros capítulos de su libro, él era un profeta que era durísimo, ¿viste? Este pueblo, tal cosa, tal otra, Dios los va a matar, castigar, hasta que en un momento dice, vi yo al Señor sentado en su trono y las faldas que cubría, y dice, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo, pero yo también soy igual. Claro, claro, sí, 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 Y, sí, y, y cuando se vio a sí mismo, y a partir de ahí, el libro de Isaías ya bajó 2 tonos. No claro. dejó de profetizar, pero él se dio cuenta que él era igual que los demás. De hecho, Pablo, Está la Pablo misma. le dice, claro, Pablo le dice a Tito que recordarles esto, que no menosprecien a nadie, que no, porque nosotros nada de esto lo hicimos porque somos mejores que nadie, sino que Dios en su infinita misericordia nos rescató, no por obras que hubiésemos hecho nosotros, sino porque Él quiso. Nada tuvimos que ver nosotros, esto no es de nosotros, es don de Dios. Entonces, no estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando de conceder todo, ni de No decir se puede. ni aplaudir el pecado. Estoy diciendo de amar y tener misericordia. Tener misericordia quiere decir pasar la miseria del otro por mi corazón y hacer algo al respecto. Ser como Cristo, expresar a Cristo. Sí, una cosa es guiar y otra cosa, o conducir o colaborar con la persona para que, ¿no? Y otra cosa es juzgar.
o mirar, ¿no? El proceso como si la persona nunca llegara, olvidándonos que nosotros mismos estamos en el proceso. Claro, Es, no, no, es como si yo dijera, es como si yo, ay, si pudiera ver y alguien estuviera mirando a mí y me dijera, ay, si pudiera ver, ¿no? Es como, ¿entendés? Es claro, como, claro, claro, sí, es es tal así, cual. es así, Eh, es así. Ser consciente que en algún punto Dios me perdonó una deuda que yo no podía pagar. Y cuando me encuentro con mi hermano, tengo que tener presente siempre eso. Viste que Pablo dice, si alguno cae en alguna falta, si alguno se tropezó, porque la palabra que él usa para hablar de esto es una palabra que tiene que ver con un tropiezo, no es algo planificado y premeditado. Dice, alguno se tropezó y cayó. Bueno, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Pero ¿cómo? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, claro. siempre tengo que tener presente que en una medida yo soy igual o peor que ese. Entonces Ujú. necesito tener presente esto para acordarme de que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Esa es la Sí, verdad. sí, es Si Dios, así. Pero si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. yo creo que la tranquilidad, ¿no? Es que tiene que haber es en esto, que no es una presión, sino que si está la esencia, que si está la naturaleza, todo va a pasar, ¿no? Que es Mm. fiel y con toda la buena obra la va a terminar en nosotros. No, creo Sí, que está bueno que podamos transmitir esto, ¿no? La tranquilidad de tener que rendirme cada día, que esa es mi tarea, pero entender que Dios es fiel y que empezó una obra sí. en mí y la va a terminar, ¿no? Muchos, Que muchos me vienen a muchos me vienen a no es, preguntar, ¿viste? Sí, perdón, te interrumpí. no, Eh, que no es una no, muchos, presión, decía, no, muchos nada me más. vienen a preguntar, con un conflicto, ¿viste? Decir, pero yo me doy cuenta que me alejé y ahora cómo hago y qué tengo que hacer. Y digo, mira, que estés en este estado ya denota que Dios está trabajando en tu vida. Si no, no te darías cuenta, no te importaría. Así que Estaría tranquilo. claro, Dios ya está haciendo lo que tiene que hacer en vos. Dejarlo Ujú. hacer. ¿Y qué Es hago? así. Rendite, decirle, Señor, hacelo conmigo, yo no puedo más. ¿Y qué hago Es yo? que, Nada. Dejarlo hacer a Él, porque Dios va a proveerte las circunstancias, te va a poner día a día en las circunstancias que necesites atravesar para que la obra de Él se cumpla en tu vida. Cuando te encuentres ahí, acordate que es el Señor, no es el diablo, no es tu suegra, es el Señor, es el no Señor es que el vino gobierno, a... no No, es el claro, gobierno. es el Señor que está ahí trabajando en tu vida de una forma amorosa, porque tu vida está en sus manos y nadie la puede arrebatar de ahí. Es Dejalo que trabajar a Él. ese punto no lo podemos evitar. O sea, el punto de la cruz no puede ser evitado en ninguna persona. O sea, es imposible, ¿no? Si no hay ese nuevo nacimiento, no hay vida en el espíritu, no podemos conocer el corazón, la profundidad del corazón de Dios, no podemos hacer nada. Entonces, no, ese punto no se lo podemos evitar tampoco a la gente. Yo a veces lo veo en mis hijos, digo, en mis hijas, porque tengo 4, vos también tenés todas mujeres. Sí, señor. Sí, señor. A mucha honra. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que uno le gustaría evitar, Sí, ¿no? señor. Hay muchas cosas de nuestra propia vivencia que le gustaría evitar y uno, por lo menos a mí por ahí me desespero en aconsejar, en intentar que elijan correctamente. Eh, pero me pongo a pensar que también eso que hoy veo es parte de las equivocaciones, de los procesos, de las circunstancias, de las cosas que atravesé y que me fueron dando una experiencia y que sigue pasando. Las circunstancias me siguen, ¿no? Eh, Sí. entonces, hay cosas que son inevitables, ¿no? Eh, el, Sí. el, el, decime. Yo me he equivocado tanto, pero tanto, tanto en mi vida, que si yo no creyera que a pesar de mí Dios va a cumplir su propósito en mis hijas, me tendría que, no sé, ¿qué estaría haciendo? Por eso te digo, Pero es cierto que uno a veces quisiera evitarle a los hijos el sufrimiento, el dolor, pero no tiene que hacerlo porque Dios tiene que trabajar en nuestros hijos como trabaja en nosotros.
lo tiene que Uno hacer. quisiera que la persona Sí, llegara a la convicción y escuchara la sí, palabra, cayera llorando y se arrepintiera y viera en un mm. segundo todo. Pero en realidad lo que estamos queriendo es evitarnos el trabajo, ¿no? Sí, sí, yo qué Estamos sé. mirando Sí, no sé. Nunca lo había pensado así, pero nunca lo había pensado así. pero digo, sería todo mucho más fácil, pero las cosas no suceden así. Y como decimos también para los jóvenes, ¿no? Que tal vez se les ha exigido tanto, ¿no? Se les ha pedido tanto y se les ha puesto un peso que, ¿no? Que no ni siquiera hemos llevado. Entonces, quiero que puedan sentir esto, de entender que hay que poner los ojos en Cristo y que el proceso de Dios es inevitable y que la cruz es inevitable eh, y que tiene que pasar y que es algo bueno que pase, no que es algo bueno que pase. No le debemos evitar eso. No es como decir, bueno, que no se sienta en la iglesia tan diferente de lo que se siente en Mirá, el mundo, ¿no? hay algo muy interesante, porque ahora que vos decías de la cruz y del proceso de la cruz y de lo inevitable que es, dicho así, es como que, es como que eh, es difícil de aceptar, dicho así a secas. Pero hay un detalle interesante. Cuando nosotros hablamos de Abraham, nosotros tenemos a Abraham como que es el padre de la fe, un hombre con Mm, una fe, ¿no? Dios le dijo, salí de tu tierra y de tu parentela, y él agarró las mm, cacharpas y salió. Pero en sí. realidad no fue tan así. Hay Mm, un detalle que Esteban nos narra cuando está siendo apedreado, un poquito antes de ser apedreado, cuando está hablando, que es muy importante. Él dice, la gloria de Dios se apareció a nuestro padre Abraham. Después que Abraham vio a Dios, ya no le resultó difícil dejar su tierra y su parentela y salir. Entonces, la cruz, si vos lo hablas así, parece algo decir, pero cuando vos veas a Cristo, cuando te enamores del tesoro tome tu corazón, cuando vos lo podés ver a Él, ¿qué importa lo demás? Ya la cruz, todo lo demás pierde o sea, ya deja de ser tan tremendo porque estás enamorado de Cristo y porque Cristo está contigo en cada una de esas etapas, está en vos, el proceso es en Él, estás en Cristo. No es que es Dios te pone ahí y dice, bueno, a ver cómo te morís y yo quiero ver si pasás. No, estás envuelto en sus manos. Él te sostiene en su gracia, el Padre te cubre en su misericordia, en su amor. Viste, estás, el que muera bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Habita el abrigo del Altísimo. Entonces, todo esto no es la cruz a secas, es la cruz atravesada en la persona de Cristo, en el amor de Cristo, que me sostiene, que me constriñe, que me empuja, que me lleva, que me envuelve. Entonces, viste, es está otra bueno, cosa. está bueno lo que estás aclarando y me parece que eh, porque sí, porque si no queda como así a secas. Digo, y como Jesús cuando fue a la cruz dice, puso el gozo delante de él y menospreció lo propio, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, o sea, yo por ahí lo hablaba como ando sentado, pero está bueno la aclaración, porque sí, cuando vamos a la cruz, la menospreciamos porque ponemos el gozo delante, que es Cristo, ¿no? Claro, Entonces, a veces me preguntan, pero ¿cómo hago para morirme en la cruz? No te preocupes por eso, vos amás al Señor. Vos mirá a Cristo y descubrilo a Él, porque solo cuando hagas eso va a ocurrir solo en la cruz. mm, En el caminar con Él vas a atravesar la cruz y no, viste, y vas a estar caminando de la mano de Cristo, porque Él, lo cierto es que Dios precisa vaciarnos de nosotros mismos. Esto lo hace la cruz, pero no es la cruz, no es el instrumento de madera, es el trato amoroso de Dios mm, con mi vida, es el sentir de Cristo que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Todo esto lo provoca Dios, porque es Dios el que produce el hacer y el querer. No es que yo me suicido, es que Dios me claro, trata, es que Dios me vacía de mí mismo. El amor de Dios me envuelve de tal manera que todo lo que para mí era ganancia, hoy lo tengo como pérdida por conocerlo más, por alcanzarlo a Él. Y esto es lo que yo necesito, y yo necesito y cada uno de nosotros necesitamos, y necesitan nuestros jóvenes y todos nuestros hermanos. Oremos por esto, para que Dios abra sus ojos de tal manera que se enamoren de la persona de Cristo, de tal forma que ya no importa qué tienen que atravesar, no tal cual. importa lo que tengan que vivir,
porque el amor de Cristo los constriñe, el amor de Cristo pasa a ser el motor de la vida, el amor de Cristo me empuja, entonces ahí yo me doy cuenta que si Él murió, entonces yo también me morí, para no vivir para mí, para vivir para Él, y todo esto se convierte en un, como dice Fabián, habla de deleite, se convierte en un gozo, se convierte en una alegría, y no en una lucha por "Ay, tengo que matar la carne", no, es un gozo, es un deleite entregar la vida para que Cristo sea formado en mí. Entonces ahí empieza a tener sentido la escritura, ahí empieza a tener sentido Romanos. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Para qué fueron llamados? Para que Cristo sea formado en ellos, como dice más adelante, porque a los que antes conoció también les dio un destino por anticipado, el ser conformados a la imagen de su Hijo. Qué cosa más preciosa que en mi vida, que no valgo nada, que me equivoqué 200 veces, más, 200.000 veces, que he sido un fracaso total de cabo a rabo. Cristo se puede expresar. Esto para mí es algo que no se puede explicar y es algo que me conmueve, me emociona, cómo Dios se quiere expresar en un tipo como yo. Yo no lo hubiera hecho. Cuando encontrás en eso el gozo, como decíamos, menospreciás todo lo que tenés que pasar. Exacto. Pero bueno, Gonza, se está por cortar. Bueno, ha sido tremendo Qué placer. tremendo. Yo espero que haya edificado tanto como a mí, para todos los que escucharon. Sí, tenemos que seguir, ¿o no? Yo, como te dije, por mí, dale, podemos hacerlo miércoles por medio, todos los que a mí me ha hecho mucho bien, me hace muy feliz y compartir del Señor y escucharte, y la verdad que, bueno, espero sí que alguno haya sacado algo de provecho, pero más que nada yo me alegro por lo que Dios ha hecho en nosotros este día. Yo creo que está bueno esto, ¿no? De que sea como una charla entre amigos, que también si tienen algo alguna pregunta, alguna duda, algo que lo puedan escribir, que lo podamos ir charlando, ¿no? Y está buenísimo esto, ¿no? Que podamos tener esta libertad de hablar, de ir poniendo cosas, colaborando con la obra del Señor, ¿no? Que es importante. Y bueno, nada, que para mí es un privilegio, es un placer. No, para mí también. Y disfruto mucho escucharte. Igualmente. Y celebra esta amistad. Sí, bueno, Y por ahora, pero pronto nos vemos, ¿no? Si Dios lo permite, cómo no. Che, muchas gracias, Miguel. Un abrazo bien grande, realmente disfruto mucho, de verdad. Me hace mucho bien. Me alegraste el día. Un abrazo bien grande. Gracias. Bueno, Gonza, saludos a todos por ahí y Dios mediante nos vemos dentro de 15 días. Ok, dale. Es un trato. Nos vemos. Chao. Gracias,